Invitamos a continuación al doctor Sergio Clavijo, presidente de ANIF, quien hablará sobre el análisis probabilístico electoral Colombia 2018. Después de la intervención del doctor Sergio Clavijo, tendremos para clausurar el segundo panel Reformas Estructurales 2018-2022 con los doctores Iván Duque, senador de la República, Marta Lucía Ramírez, exministra de Defensa, y Fernando Cepeda, exministro de Estado y analista político, con la moderación del doctor Sergio Clavijo, presidente de ANIF. Le damos la bienvenida al senador Iván Duque, quien acaba de llegar. Bienvenido, senador. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes para todos. Gracias por habernos acompañado la mayoría de ustedes en el curso de la mañana. Y nos asomamos entonces a esta tarde donde es inusual que ANIF hable de política. Lo hacemos cada 4 años en etapa electoral y hacemos números de probabilidades electorales. Lo que presento a continuación, aclaro de entrada, no debe ser interpretado de ninguna manera como la preferencia electoral o política de ANIF o Fedesarrollo o de Council of the Americas. De hecho, nos fundamentamos en datos de sondeos electorales recientes. Entonces, lo que vamos a resumir a continuación no es nuestra visión de las probabilidades electorales, sino de lo que el grueso de los colombianos están expresando hasta el momento. Primera aclaración. Segunda aclaración. Como estamos prácticamente a un año vista de la primera vuelta, para todo el mundo es obvio que las cosas pueden cambiar muy rápidamente. En materia de preferencias de candidatos, en materia de candidatos que se consolidan. Hasta el momento hemos identificado unos 20 candidatos presidenciales que están en salmuera y que a medida que se consoliden las alianzas políticas de los partidos, pues irán promocionando esas candidaturas. Entonces, con esas dos aclaraciones de que no son las preferencias políticas de ANIF o de Fedesarrollo, de Council of the Americas, sobre las probabilidades electorales y que falta mucho tiempo para que esto se consolide, vamos a entrar en una serie de análisis lo más objetivo posible, donde ustedes obviamente entenderán que tenemos que hacer toda una serie de conjeturas de tipo político y de alianzas políticas. Para ello, vamos a usar lo que ANIF hizo en 2010, en 2014, y lo vamos a aplicar a la metodología actual de análisis probabilístico electoral de Colombia en 2018. Quiero compartir con ustedes lo que dijo ANIF en un año antes de lo que fue el análisis electoral que llevó al poder al presidente Santos en su primer mandato. Posteriormente, hacer el mismo ejercicio de lo que dijimos para la reelección de Santos en 2014, usar esa misma metodología para lo que estamos viendo en análisis electoral ahorita parados en junio del año 2017 de cara a las elecciones de mayo de 2018, primera vuelta, y eventualmente junio, segunda vuelta electoral, donde todo parece indicar, como tenemos hoy, que habrá una segunda vuelta electoral, por cierto, muy apretada si le hacemos caso al análisis electoral que vamos a discutir a continuación. En el lado izquierdo
aparecen las preferencias electorales que salían de los sondeos del momento. Con base en eso, hemos armado un árbol probabilístico electoral que lo armamos, como decíamos, en mayo 22 del 2010. ¿Qué decían las encuestas del momento de primer semestre de 2010? Las preferencias del momento eran 34% a favor del presidente Santos, 32% a favor de Antanas Mockus con su Partido Verde, Noemí Sanín del Partido Conservador, una preferencia del 6%, Gustavo Petro, Polo Democrático, 6%, Germán Vargas Lleras, que se nos había olvidado que en el 2010 apuntaba a ser candidato presidencial, tenía una favorabilidad de 5%, muy por debajo del 34% de Santos o del 32% de Mockus, y Rafael Pardo, que recordarán ustedes, se postuló en cabeza del Partido Liberal. Esos eran los candidatos de mayo del 2010. Tomamos en cuenta el grupo de encuestas, todas las que había en el momento, y analizando probabilísticamente las muestras y teniendo en cuenta los errores de esas encuestas que fluctúan usualmente entre el 5 y el 3%, postulamos lo siguiente. Existía una probabilidad de 46% de que pasaran a segunda vuelta Santos enfrentándose a Mockus, con una favorabilidad, ustedes recuerdan, en el cual Mockus le ganaba a Santos con una diferencia de 53 a favor de Mockus contra solo una favorabilidad de 47%. Los colorcitos que aparecen en la caja derecha de Santos no son por adorno, son los emblemas de los partidos que estaban detrás de Santos apoyándolo, y obviamente todos recordarán la importante herencia de endoso que hizo el partido de la U en cabeza de Uribe para su anterior ministro de Defensa, de alguna manera endosándole los votos, y por eso aparecen las banderas. Y había una porción de la centro izquierda apoyando la candidatura de Santos. Antanas, por el contrario, ven un bloque verde, estaba solito, un stand-alone que le daba 53% de favorabilidad, y muchos pensamos, si mal no recuerdo, aunque ya hace mucho tiempo, creo que en esa ocasión voté por Antanas Mockus, y curiosamente se pensaba que el próximo presidente sería Antanas Mockus, y todos sabemos lo que pasó después con una segunda vuelta donde se desdibujó y no llegó Antanas Mockus a semejante expectativa de una primera vuelta que probabilísticamente le daba un triunfo a Antanas Mockus. O sea que este tema de lo que se ha llamado el fenómeno Trump, el fenómeno anticorrupción, antiestablecimiento, solo para hacer memoria, ya tenía una semilla en el año 2010 que la representaba en su momento Antanas Mockus. Con un 28% de probabilidad podrían haberse enfrentado Santos con la candidata Noemí Sanín del Partido Conservador, y allí la tenía un poco más cómoda Santos, probabilísticamente hablando. Si fueran una segunda vuelta, Santos derrotaría fácilmente 70 contra 30 a Noemí Sanín. Y con un poco de menor probabilidad, solo 26%, parecía que pudiera irse a una contienda de segunda vuelta Mockus con su Partido Verde contra Noemí Sanín con su Partido Conservador, y curiosamente Antanas Mockus le ganaba muy fácil a la candidata Noemí Sanín. Muy bien, todo esto para hacer memoria, que es bien interesante de cara a los aspectos electorales de ahora. Si ustedes acumulan probabilísticamente y hacen una probabilidad condicionada primera contra segunda vuelta, en ese momento el triunfo, no quiere pasar el computador, no sé, ¿qué tenemos acá?
¿No quieren mostrar los resultados? Silvia. ¿Qué pasó? No, se bloqueó. De esos de memoria sí no me lo sé. No, está bloqueado. Mírale eso. Ni siquiera. Decía entonces que triunfaba fácilmente Santos contra Noemí y triunfaba fácilmente Mockus contra Noemí, pero la mayor probabilidad estaba en una segunda vuelta que sería Santos contra Antanas Mockus. Si acumulan, decía, el resultado condicionado de la segunda vuelta a lo ocurrido en la primera, Antanas Mockus, probabilísticamente hablando, ha debido ser el presidente del año 2010-2014. Probabilísticamente hablando, 44 de triunfo para Mockus versus 41 de Santos. Pero como suele ocurrir, hay dos elementos aquí metidos. Uno, está dentro del margen de error. Realmente en ese momento el margen de error de los sondeos estaba entre el 3 y el 5%, número uno. Y número dos, lo que no capturan las matemáticas, que es cómo se realinean los partidos de acuerdo a los discursos de la segunda vuelta, y ya relaté de memoria, infortunadamente, cómo le fue de mal a Mockus defendiendo su segunda vuelta, donde, hay que decirlo, ahora que estamos en ciencia política aquí, nuestro maestro, el doctor Fernando Cepeda, la experiencia cuenta mucho, y a futuro, haber gobernado y haber pasado no solo como gobierno de una región, sino haber presenciado lo que implica un consejo de ministros, lo que implica ir al Congreso a explicar y a defender unas leyes, cuenta muchísimo a la hora de realmente saber gobernar. Entonces, esos dos factores, uno, que aún probabilísticamente estaban dentro del margen de error, empatados Mockus y Santos, y dos, el presidente Santos, con su experiencia como ministro de Defensa, exitosa, con su experiencia como ministro de Hacienda, tras la crisis del año 98-99, llegando al Ministerio de Hacienda en momentos muy difíciles del año 2001-2002, le daban de alguna manera un manejo de gobierno con experiencia de ejecutivo y con experiencia de un gran conocimiento de las huestes políticas que lo llevó a su triunfo. Simplemente entonces, para el récord, habría que decir que si aplicamos ahora estas mismas estadísticas para lo que vamos a decir, tenemos que tener en cuenta esos dos elementos a la hora de pronosticar el triunfo en mayo del 2018. Uno, las probabilidades; dos, el margen de error; tres, las estrategias políticas y el expertise que tenga el candidato a la hora de defender su conocimiento del Ejecutivo. No basta haber sido alcalde y no basta haber sido gobernador. Hay que conocer los intríngulis de la política desde el Ejecutivo, gobierno central. Muy bien, hasta ahí el año 2010, solo para refrescar lo que pasó en Santos 1. ¿Qué dijimos en el análisis de Santos 2? La reelección del año 2014. Los sondeos eran del siguiente tenor en mayo del 2014. Preferencias por Santos, con las alianzas de todos conocidas, 27%. Óscar Iván Zuluaga, por el Centro Democrático, con las alianzas de Uribe alrededor de él, siendo este su principal candidato, empatados, 26%. Y Enrique Peñalosa, de alguna manera emulando el triunfo que Mockus no pudo coronar, muy lejos de ellos, con un 11%. Marta Lucía Ramírez, quien está volando desde Cali, debe aterrizar en cualquier momento y nos va a acompañar aquí en el panel,
en ese momento tenía una favorabilidad del 10%, de hecho muy meritoria en el sentido de no habiendo sido cabeza de la alcaldía, en el caso de Enrique Peñalosa, su paso por el Ministerio de Defensa y su paso por el Ministerio de Comercio le daban un reconocimiento al mismo tenor de Enrique Peñalosa. Y qué curioso, a mí me sorprendió repasar esto, Clara López ya era candidata en el año 2014 y tenía una favorabilidad equiparable a la de Peñalosa o a la de Marta Lucía Ramírez, con unas diferencias respecto de lo que lograban Santos como presidente y Óscar Iván como un endoso importante de Uribe. Las probabilidades de una segunda manga en la segunda vuelta daban un 58% de probabilidad de un enfrentamiento entre Santos y Zuluaga, y solo le daba una probabilidad de enfrentamiento de Santos y Peñalosa del 42%. Miren lo interesante, en la parte superior, la probabilidad del 58%, el que triunfaba era Óscar Iván Zuluaga, 52 contra 48 de Santos, pero nuevamente estaban dentro del margen de error del 4% y estaban empatados Santos y Peñalosa al 50-50. Esto, desde el punto de vista electoral, es muy interesante porque creo que todos tenemos en la psiquis la idea de que probablemente las elecciones de mayo del 2018 van a ser una réplica del plebiscito sí y no, con un margen muy estrecho que vamos a analizar a continuación. Ha sido el común denominador de las elecciones presidenciales del 2010, de las elecciones presidenciales del 2014, con un presidente en ejercicio que tenía a su favor todo el Estado, y de allí que siempre hayamos dicho, quienes no somos analistas políticos, doctor Fernando Cepeda, que de pronto las reelecciones no son equitativas a favor de aquellos que quieren llegar, porque el Estado está a favor de quien se quiere reelegir, como ocurre, por ejemplo, y eso se ha discutido mucho en el caso de los Estados Unidos y en muchas otras partes. Eso quedó superado con el acto legislativo que hace que en Colombia, salvo por Santos y por Uribe, ningún presidente por el momento pueda ser reelegido inmediatamente. Si acumulamos nuevamente las probabilidades electorales de segunda vuelta condicionado a lo ocurrido en la primera, el triunfo de las elecciones del 2014 en esta ocasión quedaba mucho más claro a favor de Santos. 48% de probabilidad electoral acumulada, primera y segunda vuelta, a favor de la reelección del presidente Santos, como efectivamente ocurrió, y Óscar Iván con un 31%, y muy por debajo hubiera estado Enrique Peñalosa. Como siempre, para dirimir este 52 de Óscar Iván en la segunda vuelta contra Santos, el hecho mismo de haber estado en el poder y todo lo que los analistas políticos, en eso el doctor Fernando Cepeda me imagino que ahondará, que se conoce en la jerga coloquial como los ñoños y la mermelada, pues juegan un papel muy importante. Y en eso la teoría de la ciencia política internacional se conoce como el barril de los marranos, los pork barrel funds. El que está en el poder y quiere ser reelegido tiene a su favor el Congreso, los contratos, etcétera, etcétera, y de allí que probablemente sea mucho más equitativo tener sistemas de no reelección inmediata, como lo acaba de decidir la reforma constitucional que se acaba de aprobar. Muy bien, hasta allí memoria histórica reciente, 2010, empatados, 2014 un poco más claro a favor de quien estaba gobernando, que era Santos en su momento. Asomémonos a las complejidades del 2018 con la poca información que tenemos y faltando un año para dicha contienda. La primera vuelta presidencial del 2018 a nosotros nos da que tiene 4 posibles candidatos. En el lado izquierdo, ustedes ven
al Polo Democrático y a la Alianza Verde, que lo vamos a caracterizar como los partidos de izquierda. Esos partidos de izquierda hoy están siendo representados por potenciales candidatos como Clara López, Petro, Fajardo, Robledo el senador y Claudia López. Ellos están haciendo consultas internas, debatiendo cómo van a decidir entre ellos quiénes van a salir, y algunos de ellos, como Clara López, están auscultando si van por firmas, porque tienen desavenencias profundas, inclusive con los partidos que la llevaron a postularse en años anteriores. La izquierda en Colombia tiene mal contados 3 millones de votos. Partido de la U, están buscando el heredero, el senador Roy Barreras, Juan Carlos Pinzón, embajador en los Estados Unidos, que acaba de renunciar, y ustedes vieron el reporte en los periódicos lanzando de alguna manera su candidatura, y Sergio Díaz Granados, que exministro de Santos I y quien está también aspirando a ser candidato del partido de la U. Hemos estimado que el partido de la U hoy cuenta con 2.3 millones de votos. Partido Liberal, también renunció el ministro del Interior, Cristo, para aspirar a ser candidato Partido Liberal, el senador Galán y el negociador del proceso de paz con las FARC, el doctor Humberto de la Calle. Ello parece encerrar cerca de 1 millón de votos. Partido Conservador, que está también en sus consultas internas, donde hasta el momento se postula el ex procurador Ordóñez y la ex ministra Ramírez, que cuenta con 2 millones de votos. Y por último, el Centro Democrático del expresidente Uribe, que está buscando sus mecanismos internos para ver si postula a Iván Duque, a quien agradecemos su presencia en medio de sus múltiples ocupaciones, senador, Carlos Holmes Trujillo, la exministra Guerra, María del Rosario, y eventualmente el exgobernador Luis Alberto Ramos, cuenta con las bases más abultadas de votantes, de votos del Centro Democrático, con casi 3.7 millones de votantes. Ahora viene lo interesante. ¿Cómo nos imaginamos que vienen las alianzas? Y obviamente hay un alto grado de incertidumbre en todo esto, y cada uno de ustedes probablemente armaría el rompecabezas con ponderadores diferentes. Yo les voy a dar las preferencias que armamos con el equipo de ANIF. Nosotros nos imaginamos lo siguiente, que cerca del 66% de esos 3 millones de votos irían fieles al candidato de la izquierda en algunos de los nombres que ya mencioné, es decir, ese candidato en primera vuelta, cualquiera que fuera, tendría 2 millones de votos. Nos imaginamos que el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras lograría allegar para su candidatura un 33% de esa izquierda que ha sido muy leal al presidente Santos II y donde hay muchos favores que devolver, y lograría alar un 33% de esos 3 millones de votos. Creemos que el partido de la U, independientemente de quién sea la cabeza, en bloque vendría a endosar la candidatura de Vargas Lleras, y que se resbalarían a favor de Vargas Lleras cerca del 66% del Partido Liberal, y el otro 33% iría eventualmente a apoyar una candidatura del negociador de paz, el doctor Humberto de la Calle. Vargas Lleras también lograría alar un pedazo, de pronto un tercio del Partido Conservador a su candidatura. Y por último, el Centro Democrático, generando la alianza de derecha, lograría traerse el 66% del Partido Conservador de los votantes y el 100% de ese bloque de Centro Democrático. O sea que mal contado, como están ese tipo de alianzas,
La Alianza de Izquierda tendría 2 millones, Vargas Lleras tendría 4.7 millones de votos, Humberto de la Calle solo 300.000 votos y la Alianza de Derecha tendría en principio la mayor votación del orden de 5 millones de votos. ¿Cómo sería una segunda vuelta de esos 4 potenciales candidatos con los votos que acabo de mencionar? Nosotros nos imaginamos lo siguiente, que Vargas Lleras, yo no he hablado con él, estaría buscando una candidatura de un vicepresidente de corte liberal para tratar de cementar ese 66% del Partido Liberal, que además es el que ha estado firme, el Partido Liberal, endosando el tema del posconflicto. Y de ocurrir de esa manera, pues tendría el 100% de Cambio Radical, el 100% del Partido de la U, prácticamente el 100% del Partido Liberal, porque estamos en segunda vuelta y ya no estaría el doctor Humberto de la Calle, el 33% del Partido Conservador y el 50% de las huestes izquierdistas, para un total de 5.5 millones de votantes. Alianza de Derecha, por poner cualquier nombre, tendría el apoyo del bloque total del Centro Democrático y el 66% del Partido Conservador. Tocaría, senador Iván Duque, que usted nos diga ahora si añado aquí que vendría un vicepresidente conservador. Usted me dirá, y entonces podemos mejorar un poco mi presentación. Y en ese sentido tendríamos por el momento prácticamente empatados. Está dentro del margen de error del orden del 5-10%, y por eso uno pensaría que Colombia va a asistir en mayo del 2018 a una réplica de lo que denominamos el plebiscito entre el sí y el no, ahora bajo el tema de la segunda vuelta. No voy a lucubrar mucho sobre esto porque no soy experto, voy a dejar que el exministro Fernando Cepeda haga su tarea, pero lo primero que yo diría, si esto es cierto, es que afuera, el mundo global que mira a Colombia en posconflicto, curiosamente, van a estar muy contentos de ver estas posibilidades de tener el candidato, por darle cualquier nombre, de continuidad, y un candidato que de alguna manera es continuidad de los 2 gobiernos anteriores de Uribe. Luego, en Colombia, alguien ve estos datos y dice: lo que hay en Colombia es institucionalidad. Primera conclusión. Segunda conclusión: están felices de no ver a Timochenko con el 30% de favorabilidad, ni ningún candidato de las FARC, ni del ELN, y hay que decirlo, ningún candidato paramilitar aquí metido. Así que a pesar de todo lo que discutimos en la mañana, de la amenaza de las 180.000 hectáreas, prácticamente triplicando el área en los últimos 4 años de coca, por lo menos a nivel institucional, luce derrotado para siempre el narcotráfico de Pablo Escobar, derrotado el paramilitarismo en sus aspiraciones políticas y derrotada la guerrilla de 50 años en sus aspiraciones políticas, porque aparece es la continuidad de una institucionalidad que, habría que decirlo, ambos, me imagino yo, son amigos del mercado, amigos de la Constitución vigente, con iniciativa de sector privado, y dirían los de afuera, cualquiera de los dos que gane me deja con Colombia igualmente tranquilo, aunque podremos discutir los detalles de si bajo uno u otro escenario el posconflicto iría de forma más fácil o de parte menos fácil. No tengo la favorabilidad de la segunda manga de segunda vuelta. Luego, estrictamente hablando, no puedo hacerles trampa y armar un árbol probabilístico condicionado, como lo hice para 2010-2012. Simplemente cuento con lo siguiente: los sondeos que conozco, promediando Datexco, Inbamer, Cifras y Conceptos, me dicen que la preferencia de los votantes está estrecha.
12% a favor de Vargas Lleras, 8% el candidato de Alianza de Derecha, 7% el candidato de Alianza de Izquierda y tan solo un 4% que sería el candidato del proceso de paz, negociador Humberto de la Calle. Si uso esos números, me está dando que la probabilidad de un enfrentamiento de Vargas Lleras con el candidato de Alianza de Derecha es del 52%. Y Vargas Lleras enfrentándose a un candidato de izquierda es del 48%. Mezclando las preferencias de la primera con las alianzas que yo me imagino que les relaté, esto diría que en la primera parte superior Vargas Lleras estaría ganando 67% contra el candidato de la Alianza de Derecha y Vargas Lleras con 48% de probabilidad estaría derrotando aún más fácil su candidatura contra un candidato de Alianza de Izquierda. El número que voy a presentar a continuación no es estrictamente comparable en términos probabilísticos con los ejercicios que hice de 2010 y 2014, porque le faltan las preferencias de la segunda vuelta en las cuales todavía las cámaras de sondeo no nos han dado información. Luego es apenas aproximado y por eso no tiene la calidad estadística de las anteriores, pero igual me atrevo a presentárselas a ustedes para enriquecer el debate político. Me está dando lo siguiente y les va a sorprender. Germán Vargas Lleras, con la información que tenemos hoy, que es un sondeo más probabilidad, estaría de alguna manera ganando de forma fácil al candidato de derecha, estaría con una preferencia de 69 contra 17 y en la alianza de izquierda también lo derrotaría 69-14. Pero repito, esta diapositiva rápidamente la podremos quitar cuando hagamos sondeos sobre la segunda probabilidad, que sería esta. Hay un gran problema, y con esto cierro, y es que esto, primero, no tiene los candidatos definidos, y por eso los invitamos, para que nos digan cuáles son las reformas estructurales que requiere Colombia y decidamos de forma democrática nuestras preferencias, y eso va a ir cambiando estas preferencias que todavía están como tibias, no están calientes, falta un año y de hecho nadie está, que yo sepa, en campaña formal, están en calentamiento todos ellos. Pero hay un gran problema y es el posicionamiento de los candidatos. A diferencia de las elecciones para Congreso, aquí en las presidenciales la persona dice mucho y históricamente, esto lo sabe bien el doctor Fernando, hay un dislocamiento entre lo que yo voto cuando voto para Cámara y Senado con el partido que me arrastra y lo que yo voto cuando voy con el candidato presidencial que tiene mucho que decir como persona. Y aquí es donde el candidato Vargas Lleras la tiene muy difícil. Empecemos por Vargas Lleras, que está en la mitad. Los últimos sondeos Gallup, que son los más largos, tiene un voto rechazo de 44% y tiene un voto de favorabilidad de 40%, es decir, tiene un negativo de -4. Históricamente, ningún candidato que ha llegado a la presidencia ha llegado con un desbalance en negativo. Luego, Vargas Lleras lo sabe, me imagino, sus asesores también van a tener que trabajar muy fuertemente para subir la preferencia y bajar el rechazo. El senador Iván Duque, que nos tiene aquí presente, gran amigo, nos conocimos en el BID, yo lo conocí como técnico, no como senador y ahora como político, tiene un voto negativo también de -3, pero tiene un desconocimiento en la opinión pública bastante amplio. Solo 11% de favorabilidad y un rechazo de 14%, que probablemente está dentro del margen de error, de pronto igual también que el doctor Vargas Lleras. Y por último, a mano derecha,
el ex procurador Alejandro Ordóñez tiene un negativo que sí desborda el margen de error. Está en -13 con un rechazo de 35 y un favorable de 22. El que la tiene fácil en materia de imagen es el gobernador, exgobernador y ex alcalde de Medellín, Sergio Fajardo. Tiene un neto favorable de 37, 44 de favorabilidad y un rechazo de solo 7%. Entonces este factor psicológico y el discurso prospectivo de su plataforma jugará un papel fundamental a la hora de dilucidar cómo es el efecto neto de su favorabilidad y cómo juegan las alianzas políticas. Todo lo que he dicho es simplemente un calentamiento provocador para lo que viene, que es el plato grande, que es escuchar a los candidatos y los analistas políticos. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Clavijo. Para clausurar el evento, damos inicio al segundo panel Reformas Estructurales 2018-2022. A este panel también invitamos a los doctores Germán Vargas Lleras, quien se excusó por encontrarse fuera del país, Sergio Fajardo y Humberto de la Calle por tener compromisos adquiridos con anterioridad, al doctor Antonio Navarro por encontrarse en la labor legislativa y la doctora Clara López por inconvenientes familiares de último momento. Damos la bienvenida a los doctores Iván Duque, senador de la República, Marta Lucía Ramírez, exministra de Defensa, y Fernando Cepeda, exministro de Estado y analista político, con la moderación del doctor Sergio Clavijo, presidente de ANIF, a quien le damos la palabra. Muchas gracias. Hemos hablado al teléfono con algunos de los que aquí me están acompañando. Agradezco mucho su deferencia de haber venido. Adrede pusimos el título de Reformas Estructurales. Un poco implícitamente lo que queríamos desde ANIF y Desarrollo Council of the Americas es preguntarles, aprovechando todo lo que hemos discutido en el curso de la mañana, más allá de los objetivos que todos compartimos, infraestructura, los más educados de América Latina, que no nos matemos, que haya salud, etcétera. Todos esos bienes públicos, todos los compartimos. La pregunta que queremos escucharles es cómo hacerlo en concreto. Y sin más preámbulos, vamos a dar 20 minutos de entrada a Iván Duque. Aspiramos que haya aterrizado, que viene de Cali, la candidata Ramírez, a quien le volveremos a preguntar. Y finalmente, la muy agudamente de Fernando Cepeda, fundador de la ciencia política en Colombia. Me retrotraigo al año 1975, cuando yo ingresé a la Universidad de los Andes. Y el doctor Fernando Cepeda estaba obsesionado con crear la Facultad de Ciencia Política en la Universidad de los Andes. Nosotros no entendíamos qué era eso. Y hoy día no solo está la facultad, sino hay todo un grupo de profesionales analizando la ciencia política. Y qué bueno meterle a esto números, tecnocracia y ciencia política para saber para dónde vamos. Así que adelante, y después, si no llega la doctora Ramírez, doctor Fernando, tendría usted el uso de la palabra. Senador, bienvenido. Todos ustedes, es un verdadero honor estar acá. Doctor Sergio, Adriana, doctor Fernando, Alejandro, Leonardo. Bueno, yo antes de empezar, como lo veía usted ahora haciendo predicciones electorales, yo siempre me acuerdo de esa frase que decía que los economistas se la pasan la mitad del tiempo diciendo lo que va a pasar y la otra mitad diciendo por qué no pasó lo que dijeron que iba a pasar. Espero que ocurra lo mismo en materia electoral. Bueno, yo quería compartirles con ustedes una visión que hemos estado exponiendo en distintos foros y que hace parte de un libro que acabamos de lanzar que se llama Indignación. La esencia de esta conversación es que en política, y sobre todo en lo que estamos viendo en América Latina, el fenómeno del populismo está latente. O es populismo de extrema derecha o es populismo de extrema izquierda, pero está latente y lo que busca es exacerbar sentimientos quizás primarios de la ciudadanía
y cabalgar electoralmente sobre esas premisas. El antídoto a ese fenómeno de utilizar la indignación es pensar en la indignación. ¿Cuáles son esas propuestas, esas acciones concretas, financiables, materializables, que están más allá de la demagogia, que debemos explorar? Y eso me lleva a muchas de las cosas que seguramente ustedes escucharon esta mañana. Yo no las alcancé a escuchar en vivo y en directo, pero como el ministro estuvo muy activo tuiteando, pues estuvimos viendo algunas de las cosas que se plantearon esta mañana. Y yo creo que cuando vamos a mirar la realidad colombiana, lo más importante es que no nos digamos mentiras, que mantengamos el optimismo, sí, pero que entendamos que en este momento estamos viendo una clara diferencia entre cómo nos estamos viendo, cómo nos queremos ver y cómo estamos en realidad. Yo creo que esa es la base de empezar a hacer una reflexión sobre el futuro del país. Y esto me lleva a plantear que los 4 desafíos que tenemos en este momento son desafíos económicos, desafíos sociales, unos desafíos de seguridad y justicia y otros que están ligados a cómo contener ese malsano fenómeno de la corrupción. Entonces, empecemos por lo básico, en la parte económica. A nosotros nos va a tocar despertar de una realidad que vivimos como país durante la última década, y era estar en esa gran fiesta de las materias primas. Nos tocó a partir del año 2000 vivir en un mundo donde había una gran bonanza y que venía acompañada de una gran liquidez en los mercados. Y obviamente uno podría decir, Colombia le apostó bien, porque supo hacer reformas coyunturales para tomar ventaja de esa gran fiesta. Y esa gran fiesta tampoco podemos dejar de largo que fue detonada por ese fenómeno de explosión de China, donde más de 400 millones de personas salieron de zonas rurales a zonas urbanas e hicieron que China en la última década pasara a representar cerca del 50% del consumo mundial de carbón, 47% del mercado del consumo mundial de níquel, cerca del 40% del mercado mundial de acero o 10% del mercado mundial de petróleo. Ese fenómeno hizo que los países emergentes empezaran a ver en China pues ese gran socio comercial, y yo diría que hay que abonarle a Colombia que fuera de las reformas de la seguridad se hicieron reformas en el sector energético que trajeron inversión y que nos permitieron insertarnos con mayor fuerza en ese mercado mundial de materias primas. ¿Qué pasó? Digámoslo, en el mayor producto. Tuvimos una bonanza petrolera que trajo ingresos al gobierno central de más de 70 billones de pesos, que venían por un lado de las utilidades de Ecopetrol, donde la nación se despacha cerca del 80-85%, en ese momento llegamos inclusive hasta el 90%, y lo que recibimos de impuestos del sector. Y hay que abonar una cosita que a mí no me gusta, y es que le hicieron una especie de trampita a la regla fiscal. Porque lo que hacía la nación era que recibía las utilidades de Ecopetrol y ponía a Ecopetrol a endeudarse para financiar su programa de inversiones. Pero esos más de 70 billones hacían parte de esa fiesta. Y el problema es que sin darse cuenta la nación se fue convirtiendo en una nación petróleo-dependiente. Más del 50% de nuestras exportaciones, petróleo, cerca del 70% de las utilidades derivadas de las empresas industriales y comerciales del Estado petróleo, 80% de las regalías, 40% del mercado de divisas, más del 40% de la inversión extranjera directa, y ojo con esto, casi que el 20% de los ingresos corrientes de la nación. Esto uno podría decir, pues es aprovechar, ¿no?, las circunstancias. Pero en realidad volverse petróleo dependiente cuando el país no es petrolero es muy grave, porque nuestras reservas son para menos de 7 años y porque cerca del 70% de los campos petroleros en Colombia producen menos de 1000 barriles diarios. Y en medio de la fiesta vino este personaje que se llama Jimmy Gutiérrez, es un cantante popular. Yo siempre hablo del Jimmy Gutiérrez School of Economics, que tiene una canción que se llama Me bebí lo del mercado. La nación entró en esa gran euforia y lo que pasó es que empezó a recibir mucha plata
principalmente la recolección de impuestos, que es lo que ustedes ven en azul, nosotros prácticamente pasamos de 70 billones a comienzo del 2014, o del 2010, perdón, y llegar a más de 140 el año pasado. Pero lo que ocurrió es que empezamos a gastar mucho más allá de nuestro recaudo e inclusive el presupuesto crecía mucho más rápido que el crecimiento de la economía. Los presupuestos crecían al 11.4% por año y la nación al 4.5%. Y hay quienes podrían decir, pero ¿qué hicimos con esa plata? ¿No la invertimos bien en lo social? A mí me llama mucho la atención, y es la barrita que ustedes ven ahí en verde, que después de todo este esfuerzo, el coeficiente de Gini, ese factor que nos mide la desigualdad, bajaba, pero muy con las justicas. Y entonces nos dimos cuenta que había problemas graves en la asignación del gasto, donde crecimos los subsidios de 42 a 72 billones de pesos. 5.5 metros de Bogotá al año solamente en subsidios sociales. Donde la gran parte se concentra en los subsidios pensionales, que además, valga decirlo, se concentra en el 5 o en el 20% de más ingreso, en el quintil de mayor ingreso de la población. Una pésima distribución. Y de pronto la fiesta se acabó. Viene el guayabo y la decisión, como se había gastado todo lo del mercado y no ahorramos para la época de las vacas flacas, fue entonces sustituir petróleo por impuestos. Voy a cambiar una bonanza de ingresos por una sustitución de impuestos. Y el problema es que lo que nos deja la última reforma tributaria, y esto lo quiero compartir acá, y es una gran discusión sobre las reformas estructurales, es que Colombia quedó con una tarifa de renta corporativa que está por encima del promedio regional, del promedio mundial, del promedio de la OCDE. Estoy hablando de la tarifa del 34%, porque si las empresas reciben más de 800 millones de utilidades, pagan el 40%. Esto es solamente renta corporativa, no estamos hablando del resto de tributos que hacen que la tasa efectiva de tributación en el país sea supremamente alta. Y entonces empezamos a ver un sector privado que empieza a sentirse asfixiado y también unos consumidores que se empiezan a sentir asfixiados con un IVA del 19%. Esto, por supuesto, se ha visto reflejado en la gran discusión sobre si realmente nuestro modelo tributario obedece a lo que queremos que sea un modelo tributario en un país. El modelo tributario tiene que estar alineado con competitividad, ahorro, inversión, formalización. Y ahí es donde vemos esa gran desproporción, porque el sistema tributario que tenemos en Colombia claramente no está alineado con esos objetivos. Y para colmo de males, hemos visto un grave debilitamiento de la confianza de los consumidores y de la confianza de la industria. Y esto me hace llevarlos a ustedes a la siguiente reflexión, lo que yo llamo el efecto bola de nieve, que toca con los problemas sociales en el país. El mayor desafío que tenemos en Colombia hoy es la informalidad, porque yo siempre digo, la encuesta del DANE que va y pregunta, señor o señora, ¿usted ha trabajado al menos una hora durante la última semana con o sin remuneración? Y usted contesta sí, bienvenido a la población ocupada. De esos 22 millones, 7 contribuyen a pensión y salud. Y uno podría decir, bueno, esos 7 están formalizados. Y resulta que en la estadística, para saber si contribuyen a pensión es quien haya contribuido al menos una vez durante los últimos 6 meses. Entonces se reduce aún más. Y resulta que quienes se pensionan son menos de 2 millones de colombianos, o por ahí cerca. Eso nos muestra que hay un problema de informalidad en el largo plazo en una sociedad que hoy tiene 5 millones de mayores de 65 y que en el 2050 tendrá 15. Y esa informalidad hace, por supuesto, que el sistema pensional sea totalmente inviable financieramente hoy, además de tener un sistema pensional que tiene una competencia innecesaria entre regímenes y donde la gran mayoría de los subsidios se concentran en las personas de mayor ingreso. Pero además vuelve inviable el sistema de salud, porque la gran mayoría de la población está en el régimen subsidiado de salud, cuando deberíamos tener muchísima más gente en el régimen contributivo. Luego, si no formalizamos, no solamente colapsa el sistema pensional, sino que colapsa el sistema de salud. Y esto acompañado del otro gran reto. Tenemos en materia social una de las tasas de desempleo juvenil más altas de América Latina y el Caribe.
Y si esos jóvenes no entran a reemplazar en el mercado formal a quienes ya están, por supuesto hace todavía más difícil cualquier sostenibilidad de un sistema pensional que se consume 38 billones de pesos del presupuesto nacional. Eso es muy peligroso para nuestro futuro. Y hay quienes hablan del campo, por ejemplo. Ahora yo nunca he escuchado tantos políticos hablar del campo y eso además se agarra en el corazón, pero ninguno plantea cuál es el verdadero problema. El problema del campo se llama informalidad. 80% de las personas en el régimen subsidiado de salud, 70% reciben menos de un salario mínimo. Y tenemos un sector que representa casi que el 20% de la población, 16% de las exportaciones, y que tiene además casi el 18-19% de la generación del empleo en el país. ¿Qué necesita nuestro campo? Formalización. ¿Quién formaliza? Las empresas. ¿Y pueden las empresas formalizar masivamente con estas presiones sociales, con la carga tributaria que tiene el sector privado en el país? Esa es ese gran interrogante en materia social. Y en materia de corrupción ni hablar, es otro desafío que está presente en nuestra realidad nacional. Tenemos, y a mí me encanta una ecuación con la que trabajaba un colega del Banco Mundial que se llamaba Robert Klitger, que decía: corrupción es igual a monopolio más discrecionalidad menos transparencia. Monopolio de información, alguien maneja la información y la maneja al servicio de intereses. Quien tiene la gran discrecionalidad para tomar decisiones hace lo propio, y solamente lo podemos contener con más transparencia y afectando, por supuesto, los otros dos denominadores. El reto que hay hoy en Colombia es que hay abusos de la contratación directa, carteles de únicos proponentes, manipulación de los planes de ordenamiento territorial, convenios interadministrativos donde participan miembros del Congreso con sus contratistas para construir obras directamente con los alcaldes, un mal financiamiento de la política que premia a las microempresas electorales y esa compra del poder político, y que no sancionamos efectivamente tampoco a los que pagan por pecar. Ahora les hablaré de algunas propuestas. Y el otro desafío que tenemos, que esto ya no es un tema de santistas o uribistas, es si esto se puede llamar paz. Si es solamente un acuerdo, si es solamente un papel, o lo que tenemos que mirar son todas las condiciones sociales alrededor de esos acuerdos, donde estamos viendo que en los municipios de influencia de las FARC, donde entre comillas se están retirando, vemos una escalada de presencia de grupos ilegales que además vienen detrás del negocio de la droga, y tenemos unos acuerdos que convierten la sustitución y la erradicación en algo voluntario y no obligatorio, donde cesa la acción penal contra los cultivadores y donde adicionalmente se ha convertido el narcotráfico en un delito amnistiable. Todos incentivos perversos para mantener vivo ese combustible de ilegalidad en el país. La prueba de ello es que en los últimos 3 años, y aquí está el embajador Whitaker, y lo ha denunciado en muchos medios, tenemos más área sembrada de la que teníamos al momento de empezar el Plan Colombia. Esos retrocesos en seguridad son peligrosísimos y no podemos dejar que el país flaquee, ni mucho menos que la administración de justicia se convierta en una administración de justicia donde no haya claridad en el imperio de la ley y donde discriminemos con beneficios a los verdugos según su ideología. Estas son cosas que o las corregimos o nos van a empezar a generar grandes problemas en el país que van a ser irreparables. Y por eso, todo esto encaja en la discusión del post-Santos. Hay algunos que dicen que el post-Santos puede parecer una película de terror. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué? Porque estamos viendo problemas económicos, problemas sociales y un proceso de paz que no sabemos su costo y no está la capacidad institucional para su implementación exitosa en un entorno de un gran hueco fiscal, donde el próximo gobierno le van a dejar la responsabilidad de hacer un ajuste de 3 puntos del PIB, según la regla fiscal. Es decir, el próximo gobierno llega y le toca reducir el déficit del 4 al 1% en los años de mayor presión social e institucional de gasto.
La pregunta entonces, frente a lo que ustedes quieren saber hoy en esta discusión de reformas estructurales, ¿cuál es la filosofía de nuestra agenda? Y yo creo que nuestra agenda parte, yo la he dibujado en el libro Indignación con un árbol, pero yo lo quiero hacer de una forma más simple aún. ¿Cómo podemos cambiar el chip? ¿Cómo podemos introducirle a nuestro modelo económico unas nuevas células madre que nos permitan en efecto cambiar estructuralmente muchos de los problemas que hemos identificado? Lo primero se llama legalidad. Esa debe ser la raíz del modelo. Legalidad. Legalidad es imperio de la ley. Legalidad es principio de autoridad con la provisión de los bienes públicos de seguridad y justicia, donde la seguridad ya no es ni izquierda ni de derecha, es un bien público necesario para la calidad de vida. Y la justicia también tiene que mejorar en la calidad y sobre todo en las zonas donde ha habido ausencia crónica del Estado. Porque el problema de la justicia en Colombia no es de plata, nosotros gastamos como porcentaje del PIB el 0.8, lo mismo que gasta un país como Estados Unidos. Doctora Marta Lucía, buenas tardes. Nosotros estamos viendo que tenemos una densidad de jueces por cada 100.000 habitantes tan grande como la de España, pero no estamos administrando la legalidad bien y no estamos garantizando la estabilidad en las reglas de juego y los vacíos legales los están llenando las cortes. Por otro lado, necesitamos recuperar esa dinámica en nuestra economía, de tal manera que la economía sea diversa y que tenga capacidad de detonar credibilidad, acompañado de entender que el programa social más importante que podemos construir es un empleo formal y que podamos darle a nuestra economía un principio de innovación permanente y que nuestro modelo económico vaya asociado del principio de sostenibilidad. Para concluir, yo no quería irme acá sin plantear 10 propuestas que hacen parte de la recuperación económica, porque sin esa recuperación económica no tenemos recursos para nada de lo demás. Y aquí vienen algunas propuestas que van a ser provocadoras quizás con el auditorio. Yo llamo esto el poder de lo simple. Para empezar, eliminemos todos los gastos innecesarios que tiene el gobierno. Nos estamos gastando en los últimos 5 años casi 7 billones de pesos en publicidad y eventos. Se han creado 18.000 cargos en la rama ejecutiva y hay cerca de 14.000 en distintas entidades del Estado en nóminas paralelas. Segundo, desregular y desburocratizar. Nosotros no podemos tener un modelo viable si las devoluciones de impuestos están demorando 14 meses. Si los certificados de buenas prácticas de manufactura del INVIMA para los que quieren emprender demoran 8 y 10 meses. Y casi que uno de los compromisos que yo quiero como presidente de los colombianos con el apoyo de ustedes es en los primeros 100 días hacer un balance de todos los trámites del sector privado con el Estado y llevarlos a su mínima expresión a través de una ventanilla única de comercio. Porque hay muchos de estos trámites que están entorpeciendo el feliz desarrollo del sector privado. Yo creo que hay que reducir las tarifas de impuestos corporativos y hacerlas más competitivas. Y por supuesto, para hacerlo, también he planteado que podamos hacer una reingeniería del IVA. ¿Eso qué quiere decir? Que podamos soñar de pronto con una tarifa más baja, con mayor cobertura en la base y con mecanismos eficaces de devolución a los más vulnerables, como lo ha hecho exitosamente Uruguay. Pero para que eso funcione, necesitamos, por un lado, hacer una revisión de todas las exenciones tributarias que hay en el país. Las que no sirven se van, pero mantengamos los incentivos contra la generación de empleos formales permanentes en el país, en los sectores que son generadores de esa calidad de empleos. Reducir por lo menos en un 50% la evasión de renta de IVA, que se puede con la densidad que tenemos hoy de funcionarios en la DIAN y con la tecnología disponible, y que esa sea nuestra meta para que nos libere entre 8 y 10 billones de pesos. Que nos propongamos hacer una gran diversificación exportadora, y eso implica salir de la comodidad y aprovechar verdaderamente los tratados de libre comercio. No podemos seguir con un TLC con Estados Unidos donde solamente el 5% de las empresas son las que están llegando a ese mercado, y concentrados en 10 productos y concentrados en 9 estados.
Necesitamos que esa agenda de diversificación funcione y que permitamos en nuestro país, doctor Sergio, corregir esos mercados de capital que tenemos, que son enanitos para el tamaño de nuestra economía, donde tenemos solamente 77 u 80 empresas listadas en bolsa y solamente 5 transan más de 5 millones de dólares al día. El desarrollo de los mercados de capital para la renta variable permite que el ahorro de las personas acompañe el desarrollo de las empresas. Si eso no lo hacemos, vamos a tener más dificultades para que las empresas encuentren mayores plazos y menores costos. Hay un elemento fundamental, es el octavo punto. ¿Cómo vamos a reducir el costo país? Porque nosotros no podemos seguir hablando de inversión y tener el kilovatio industrial más caro de la región, por lo menos de los países comparables. Necesitamos un modelo regulatorio que permita que haya más competencia y que esa competencia se traduzca en menores tarifas de energía y que permitamos mejores instrumentos de autogeneración y llegar con otras nuevas fuentes, diversificando nuestra matriz. Y que mejoremos la estructura de la logística en Colombia. Por supuesto, esta es una todavía más difícil. Yo llamo esto realinear la regla fiscal. Yo estuve en Nueva York hace pocos días con la doctora Adriana y alguien me preguntaba, una calificadora, ¿usted qué haría con la regla fiscal? Y le dije, la regla es muy buena, pero como le hemos hecho tantas trampas o le ha hecho tantas trampas el gobierno en los últimos años, yo creo que lo más sincero es que pateemos al 2026 el cumplimiento y tengamos un firme compromiso de esterilizar el 50% de la renta petrolera para que quede en ahorro y podamos disponer del otro 50% y no lo que hemos hecho ahorita, que es gastarnos lo del mercado. Cada vez que los precios están altos, lloramos cuando están bajos y después seguimos cruzando los dedos para que vuelva el petróleo a estar a $100. Eso así no funciona. Y le dije a las calificadoras, ¿ustedes qué prefieren? ¿Un país con un déficit del 1% en el 2022 y prendido socialmente, o un país con un déficit ordenado del 2.5 por 3 años más, que nos permitan llegar con las inversiones donde hay que llegar y contener cualquier tipo de brote de explosión social detonado por movimientos que vienen en desarme y que están buscando prender el país y darle viabilidad al sector privado? Prefieren lo segundo. Ya termino con esto. 10º punto. La transformación productiva con valor agregado. Aquí tenemos que urgentemente hacer una estrategia de transformación productiva donde universidad, empresa y mercado se unan. Ese es el reto en materia económica. Yo les digo una cosa, me siento muy complacido de estar acá, vi las probabilidades de Sergio y espero que esta intervención ayude a ir cambiando esas probabilidades, pero en esencia, yo creo que nosotros necesitamos pasar las páginas de la vieja política, pasar las páginas de ese debate anacrónico de izquierda a derecha y construir desde el centro. Yo quiero ser ese presidente con el apoyo de ustedes. Y les quiero cerrar diciendo esto. La Colombia del futuro necesita una visión moderna y una visión donde pasemos la página de las cosas que han estado en el debate tradicional y que experiencia no es acumulación de cargos públicos. Acá necesitamos una visión fresca y comprometida con un país que necesita desarrollarse y superar los debates de antaño para construir el progreso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senador. Primero, por haberse tomado el tiempo de venir acá. Segundo, por haber hecho la tarea que habíamos acordado telefónicamente. Veo que presentó tanto el diagnóstico como el tema propositivo. Y sobre el tema del árbol probabilístico, como usted bien decía, estamos en el calentamiento, hay un año largo y de eso se trata precisamente este podio. Bienvenida, Marta Lucía, exministra de Comercio, de Defensa. El compromiso de ella con ANIF tiene su corazón. Ella fue directora de ANIF por varios años, por allá en 1987, si mal no recuerdo, y ha sacado tiempo, acaba de aterrizar, su peinado no lo dice, está perfecta, bienvenida, y estamos ansiosos, Marta Lucía, de escuchar tu visión. La idea es que hables 20 minutos y después de eso hablará el doctor Fernando Cepeda. Gusto tenerte aquí con nosotros en tu casa. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Me alegra muchísimo estar acá en ANIF y como dice Sergio, no me puedo perder jamás
de un foro de ANIF. Efectivamente fui presidenta de ANIF en el año 90, cuando la banca colombiana era casi toda banca pública, estaba nacionalizada. Y la verdad es que por fortuna hoy la situación es distinta. Hoy la banca es privada como debe ser y tenemos una banca robusta. Hemos pasado las crisis financieras, la del 82, la del 89, la del 2009 y por supuesto que no vamos a ver la del 2019 porque eso hay que evitarlo a como dé lugar. Qué bueno estar acá y también les cuento, durante muchos años yo estuve sentada de ese lado del auditorio, porque también trabajé muchos años de mi vida en el sector privado. Trabajé en el sector privado, en el sector financiero, trabajé con el doctor Sarmiento como asesora jurídica de él y estoy totalmente convencida que nosotros hoy tenemos realmente que hacernos una idea distinta, sobre todo ustedes, de qué es la política. Tuvimos hace unos días un panel de precandidatos con el doctor Iván Duque, me alegra muchísimo estar acá con él, de verdad gente valiosa como él, joven, preparada, la necesitamos en la política. Y en ese foro de precandidatos le decía yo al auditorio, todos siempre dicen la política es esto, la política es la suciedad, la política es el barro, y yo les digo, lamentablemente la manera en que se está haciendo la política acá en Colombia, a punta de clientelismo, de contratación, de cupos indicativos, es muy parecida a esto. Pero nosotros tenemos que lograr que la política en Colombia sea parecida a esto. Hay un agua allí que tiene, por supuesto, en el fondo momentos o hay sitios donde se ve bastante turbia, pero hay lotos. Y tenemos que lograr que haya muchos lotos en la política colombiana. Y por eso yo felicito de verdad a Sergio, que esté él acá y que estemos los dos, para decirles a ustedes la experiencia, la juventud, pero por encima de todo, el amor por este país es lo que nos tiene en la política. No la necesidad, no que vivamos de la política, no que pretendamos hacernos ricos con la política, ni él rico ni famoso, ni yo rica ni famosa por cuenta de la política. Yo dejé la comodidad de estar allí para pasarme al lado de la política, entendiendo que es una decisión racional. Esto es un tema de una obligación ética, moral, que tenemos con el país de servir hoy donde más nos necesita Colombia. En materia económica, ¿en dónde estamos? Todos lo sabemos ya, se ha dicho esta mañana. Yo no quiero hablar de pesimismo, quiero hablar de un vaso de agua medio lleno o medio vacío. Hay riesgos de que se nos derrame el agua, pero tenemos una tasa de crecimiento muy por debajo de las expectativas, muy por debajo de lo que debería ser. Ese 1.1% del primer trimestre es insuficiente. No podemos acá seguirnos dando palmaditas en la espalda cuando estamos mejor que los peores, sino decir por qué no estamos en donde deberíamos estar nosotros. Y nos justificamos a veces diciendo, no, pero es que no estamos tan mal, pero quiero que ustedes tengan en cuenta, el primer trimestre de este año fue la tasa de crecimiento más baja que hemos tenido desde el 2009. Solo que en el 2009 había una justificación, estaba la crisis internacional y por supuesto había habido entonces un decrecimiento de la economía del 1%. Con un decrecimiento en la economía mundial del 1%, tener esta tasa de crecimiento baja en Colombia era explicable, pero es que este año se supone que la economía mundial va a crecer el 2.7%. ¿Qué hace Colombia en un 1.1%? Sabemos muy bien, los exportadores de commodities están mal ubicados. Esas economías siempre van a estar vulnerables porque la exportación de commodities genera altas volatilidades, menos dinamismo y definitivamente no es un buen negocio estar ubicado allí. Pero dentro de los commodities, además, hemos tomado curiosamente la decisión durante los últimos 15 años de ubicarnos en el lugar menos apropiado, en los commodities energéticos, de energía, cuando realmente hay otros commodities que tienen algunas condiciones más atractivas de crecimiento, como por ejemplo los commodities en minería y por encima de todos los commodities en sector agrícola. Los exportadores de materias primas agrícolas la están pasando mucho mejor que los que se quedaron exportando materias primas mineras o energéticas. Ahí es donde debería estar Colombia, pero no para quedarnos solamente en los exportadores de materias primas, sino para lograr cadenas de valor agregado que vuelvan a industrializar a Colombia, porque es una cosa sobre la que yo he insistiendo mucho tiempo, inclusive ANIF también ha trabajado en este tema. Colombia se ha desindustrializado,
no solamente por efecto de la tasa de cambio por cuenta de la revaluación y por cuenta de la enfermedad holandesa, sino porque deliberadamente hemos dejado perder muchas industrias en este país por haber abandonado, entre otras cosas, la visión de cadenas productivas, sobre las cuales con Ángela Orozco, cuando fue viceministra de Comercio Exterior, habíamos logrado 32 sectores con cadenas productivas que estaban creciendo en ese momento su producción y sus exportaciones por encima del 15% anual. En las exportaciones vemos que en el periodo 2010-2015 Colombia fue el segundo lugar después de Venezuela que tuvo, el mayor decrecimiento en las exportaciones. Esta gráfica nos muestra el total entre el periodo 2010-2015 y nos muestra cómo estamos nosotros en segundo lugar después de Venezuela en la caída, tanto de las tradicionales como de las no tradicionales. Caímos en ambas y nos muestran ahora cifras de recuperación que son bastante relativas y que no muestran de ninguna manera una tendencia que nos pueda tranquilizar. Entonces, ¿qué podemos hacer ante este panorama? Sentarnos todos a llorar y a pensar que estamos en una catástrofe y tenemos que hacer más de lo mismo y mirar entonces acá que hay que buscar cómo salir con una política monetaria contracíclica, si es que nos lo permite la inflación, o con una política fiscal contracíclica, o hay que trabajar definitivamente pensando mucho más en el largo plazo, recuperando realmente un norte de crecimiento estable, sostenido y sobre todo un crecimiento que genere mejores condiciones de inclusión en este país, que es sin duda una de las urgencias. Yo lo mencionaba, Iván, es que la informalidad y la exclusión tenemos que corregirlas. Entonces, pensar en el largo plazo supone definitivamente mejorar el capital físico, mejorar las condiciones de nuestros trabajadores, especialmente la formación técnica y las condiciones de formalidad de los trabajadores, hacer aumentos importantes en materia de productividad y, por supuesto, también el cambio tecnológico. Y para esto hay que hacer las reformas estructurales, la reforma de pensiones, la reforma laboral, en las cuales lamentablemente este gobierno, con el pretexto de la paz como tantas otras cosas, las dejaron entre el tintero con tantas otras cosas que hay debajo de la alfombra para que el siguiente gobierno llegue a hacer esas reformas. Es una gran irresponsabilidad no haber hecho esas reformas estructurales, porque hay que hacerlas también durante los próximos años. Hemos oído decir muchísimo la semana pasada en la convención bancaria al ministro de Hacienda y demás, es que hay que seguir bajando las tasas de interés para que la economía recupere su crecimiento. Ustedes saben muy bien, estamos hoy por hoy en unos niveles de crecimiento que rayan casi con la irresponsabilidad. El endeudamiento de los hogares es absolutamente insostenible. Pero por otro lado, ¿qué tan posible es pensar en unas mayores tasas de crecimiento cuando vemos que se ha venido disminuyendo la tasa de crecimiento de la cartera bancaria durante los últimos 2 años? Ya los hogares, ya las empresas se dieron cuenta también que no pueden seguir creciendo por más que les bajen las tasas de interés. Entonces tenemos que tener en cuenta que para el sector financiero, y por eso toqué madera y dije 2019 no puede ser otra nueva crisis financiera, porque sería muy riesgoso pretender que la economía se reactive a punta de meterle a la fuerza de crédito a la gente. Esto además va de la mano con lo que ha venido sucediendo con las cosechas de la cartera. 2015 hubo realmente unas cosechas que tenían ya problemas, en 2016 una pequeña mejoría, y tenemos que saber acá el crecimiento de corto plazo y por lo menos lograr estabilizar esta economía tiene que ir de la mano realmente con esta política fiscal también, que al igual que la política monetaria, repito, deben servir para estabilizar, aunque no son las que nos van a dar el gran estartazo para lograr el crecimiento importante de los próximos meses y años. En materia de política fiscal, quiero mostrarles estas cifras. En primer lugar, el crecimiento, la tasa de crecimiento de la economía en promedio entre el 2003 y 2009 estuvo en el 5%, entre el 2010 y el 16 el 4%. Lo que vemos también acá es que los recaudos en el periodo anterior estaban creciendo el 89%, en este periodo reciente crecieron el 53%. Y mientras tanto, lo que hicimos fue dar un salto en la deuda. Mientras que antes se crecía en el 8%, en este último periodo la deuda crece el 11%, para un crecimiento de la deuda neta en estos últimos
6 años del 89%. Entonces acá nos tenemos que preguntar, ¿tiene lógica? ¿Es racional? ¿Es conveniente? ¿Es sano? ¿Es responsable que cuando la economía crecía menos y obviamente teníamos también un recaudo mayor, nos endeudábamos menos? Ahora que tenemos un recaudo menor y la economía está creciendo menos, nos estamos endeudando más. Eso es una reflexión también para los banqueros. En cuanto a la política fiscal, pues hay que entender obviamente sus funciones básicas, la política contracíclica. Vemos que aquí el tema de la regla fiscal, ya lo mencionó Iván, hay que hacer algunos supuestos mucho más realistas y tener en cuenta que las calificadoras de riesgo, por ejemplo, cuando hay dos posibilidades, cuando hay dos escenarios en materia de riesgo, normalmente toman acá el más bajo. Nosotros tenemos que ser más realistas en cuanto a la regla fiscal, propiciar en la política fiscal un verdadero crecimiento que vaya de la mano con esa productividad. Esto supone hacer una revisión exhaustiva del gasto. Es bajar el gasto, pero también es poner indicadores de gestión del gasto público en Colombia, es lograr una política fiscal que sea incluyente. ¿Cuál es la mejor manera de que los pobres realmente puedan participar en el dividendo y el crecimiento de la economía? Esto tiene que ver con que realmente la educación sea de verdad el punto focal, no solamente en la política social, sino que se haga una reforma profunda para lograr una educación que sea pertinente, que sea de calidad, que genere excelencia, que le dé productividad al sector privado colombiano, pero sobre todo que permita la movilidad social de esa clase trabajadora colombiana. La verdadera brecha en Colombia está en parte en la educación, porque es donde está la más alta tasa de deserción, es donde hay la peor calidad de educación y es donde estamos viendo nosotros el esfuerzo enorme de tantas familias de estrato 2, pagando por unas matrículas universitarias que se hacen en instituciones de educación superior de muy pobre calidad y entonces salen con un título debajo del brazo para seguir en la misma situación de desempleo y de informalidad. Aquí muchas familias inclusive se deben preocupar pensando, ¿será que valió la pena haber hecho este esfuerzo de educar a los hijos? O mejor se hubieran quedado con un bachillerato también en la calle buscando empleos. En cuanto a la eficiencia fiscal, es muy importante tener en cuenta también cómo los gastos de funcionamiento en Colombia, que desafortunadamente han crecido de una manera tan preocupante, crecieron en promedio en este último periodo el 8%, durante el periodo completo el 62%, mientras que los gastos de personal crecieron el 76% y la inversión solamente el 40%. Yo les quiero decir, son muchas las preguntas que tenemos hoy, acá no hay tiempo de entrar a hablarles sobre el acuerdo con las FARC, lo que sí les quiero decir es que acá todo hoy está en entredicho, la institucionalidad, el modelo económico, qué va a pasar con el desarrollo rural en Colombia y les quiero pedir algo. Imaginémonos por un momento un partido de fútbol. Aquí no pueden estar ustedes como espectadores viendo a los Ivánes Duque, las Marta Lucía Ramírez que vienen a pedir que ustedes aplaudan por nosotros. Nosotros necesitamos que entendamos que este partido es Colombia y que este partido está en un estadio en donde estamos jugando todo el país. Aquí ustedes los espectadores y nosotros somos uno solo. Entre todos nosotros tenemos que sacar a Colombia. Y quiero traer esta frase de Neymar donde dice, si hay un 1% de opciones, nosotros, los dos que hemos venido a atender esta invitación de ANIF, tenemos un 99% de fe en el país, pero los necesitamos a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Marta Lucía, nuevamente a ti por sacar tiempo para venir en medio de toda tu agenda, igualmente que el senador hizo la tarea de, era Popayán, ni más ni menos, Popayán, y no solo hizo el diagnóstico, fue propositiva, y a mí como presidente actual de ANIF, cuando ella dice que ha saltado de aquí al accionar político, chapó. Se le quita a uno el sombrero a gente técnica como Iván Duque, que estuvo tantos años en el BID, a Marta Lucía, que ha estado en el sector privado, que tengan dolor de patria para, como dice ella, salir de su zona de confort e ir allá, donde las cosas se
plasman de otra manera, con otras reglas del juego, muchas de ellas oscuras, pues como ciudadano me siento bien representado por esta tecnocracia que está allá, tratando de que las cosas mejoren. Ahora vamos a escuchar un análisis político con mucha agua debajo del puente, con 30 años de experiencia de analizar ires y venires políticos, y qué bueno tenerlo, exministro, aquí con nosotros. Bienvenido, doctor Fernando. Doctor Sergio, por su invitación. Gracias por su benevolencia de acompañarnos. Voy al grano desde la cómoda situación de un académico. Entonces, permítanme decirles qué es lo que yo veo en las encuestas sobre estas elecciones presidenciales. Hay algo común en las encuestas. No obstante sus diferentes metodologías, etcétera, hay algo común, que es identificar un sistema político, el nuestro, desacreditado, despreciado, casi rechazado. Rechazados los dirigentes políticos, rechazados los partidos, rechazado de alguna manera el gobierno y los ministros y las políticas públicas. Porque no es posible que el presidente de la República aparezca con un 14% en la encuesta de Jan Haas o de 20, 22, 24% en otras. Porque, es decir, cuando uno sale al exterior y dice, pero ¿qué es lo que les pasa a ustedes? Que el presidente de la República hizo la paz y a ustedes no les gusta. Que hubo un plebiscito y lo perdió. ¿Qué es lo que pasa? Que le dieron un premio Nobel pero ustedes no lo aprecian. ¿Qué pasa? Pues es muy difícil responder la pregunta porque hay un mar de fondo muy complicado en Colombia que no es ajeno al mar de fondo que hay en Estados Unidos, que hay en Inglaterra, que hay en Francia y que hemos visto traducido en procesos electorales recientes. Podríamos ahondar, pero esa es la situación. Lo que dicen las encuestas, todas, lo que es común a las encuestas, es el pesimismo. La idea, una pregunta clave en las encuestas es, ¿el país va por buen camino o no? Esa es una pregunta clave en cualquier encuesta. Eso es tal vez lo que uno mira primero. Así la pongo en el puesto 30. Y lo que uno encuentra es el 75% más que dice va por mal camino. Esa es una pésima respuesta. Indica mucho. Fíjense ustedes, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, que es académico, y como todo académico le cuesta mucho trabajo ser simplemente funcionario público. De vez en cuando se le escapa su naturaleza académica. Y él resolvió que esa naturaleza se le escapara y lo hizo deliberadamente. Y escribió un libro que me acabo de leer, no me enteré de él porque en Colombia los periódicos no hablan de los libros, pero el libro se llama Alguien tiene que llevar la contraria. Y él resolvió llevar la contraria. ¿Y cuál es la contraria? La contraria es decir, vean colombianos, el país en sus últimos 60 años ha hecho cosas excelentes. Ha hecho cosas excelentes en el sistema educativo, en el sector salud, en el sector de vivienda, en el sector educativo, etc. Voy a llevar la contraria. No es como ustedes dicen que esto ha sido un desastre, que por eso surgieron las FARC, que no, déjense de cuentos. Déjense de cuentos. Y déjense de cuentos sería la implicación de creer que lo que viene ahora son ríos de leche y miel. No, el país, mire, yo publiqué 2 tomos de más de 400 páginas cada uno, no escritos por mí. Pedí a unos expertos, especialistas en distintos temas,
que escribieran capítulos. Lo financió el Banco Interamericano. El libro se llama Fortalezas de Colombia. Y era para responder una pregunta que cada vez que me lo encontraba, me formulaba el presidente del Banco Interamericano, Enrique Iglesias, el antecesor de Luis Alberto Moreno. Y cada vez que se encontraba conmigo me decía: hola Fernando, ¿y por qué no cuentan el secreto? Cuenten el secreto. Yo decía: pero ¿cuál secreto, doctor Enrique? No, cuenten el secreto. ¿Cómo es que Colombia, con guerrillas, paramilitares, carteles de la droga, crimen organizado, corrupción, ¿sigo?, mantiene indicadores macroeconómicos excelentes, progresa, hace elecciones, tiene instituciones fuertes? Hola, cuenten el secreto. Bueno, digamos que son dos aproximaciones al tema, la del ministro Gaviria y la mía. Demostrar que el país no ha sido el desastre que les gusta decir que ha sido. Lo que usted ve en el mundo hoy es realmente una crisis del sistema político y, si ustedes quieren, una crisis de la democracia. Un profesor francés llama eso el invierno de la democracia, ¿no? L'hiver de la democracia. Muy bien. Entonces, Colombia no es ajena a ese invierno y a esa crisis del sistema político. Es decir, lo que está ocurriendo en Estados Unidos no es cualquier cosa. Es decir, que haya un proceso electoral, que un candidato que se llama Trump derrote 16 candidatos de su partido, gane las elecciones frente a una maquinaria electoral que se reconoce que era descomunal, que era la de los Clinton. Y al otro día de ganar, la gente salga masivamente, no todo el mundo, pero sí grupos muy grandes de ciudadanos, salgan masivamente a decir: "You are not my president", usted no es mi presidente. Eso es monstruoso, porque el proceso electoral es para decidir quién es el presidente en un juego de competencia en el cual se acepta que el que ganó es el presidente de todos. En eso consiste el juego. Y por eso se puede jugar. Que salga la gente al otro día a decir eso, yo decía: pero ¿qué pasó aquí? Y lo que sigue pasando es peor. Es peor. Bueno, lo que ha ocurrido en Inglaterra y está ocurriendo no es de menor cuantía. Y lo que ocurrió en Francia es también muy significativo. Que un señor llamado Emmanuel Macron, que prácticamente nadie conocía, pese a que había sido banquero de los Rothschild y había sido ministro de Economía del presidente Hollande, pero que el señor salga, antes de salir, 3 meses antes fundó un partido que se llamaba République en Marche, la República en Marcha, pero es en marcha, Emmanuel Macron, y acabe con el partido del presidente de la República, que sacó el 6%, le gane al candidato del partido que ha sido central desde 1958. Francia ha sido gobernada por 2 partidos, el partido, digamos, que heredó a De Gaulle, digamos, centro derecha, y el Partido Socialista. Ellos cambian de nombres. Y en menos de un año produzca un tsunami político. Gana. 39 años. Tiene lo que se llama el síndrome de la virginidad política. ¿Qué consiste? Que consiste en que la gente no se acuerda que fue banquero de los Rothschild y fue ministro de Hollande, el más desacreditado de todos. ¿No se acuerda? Y por eso lo eligieron. 39 años. Yo he preguntado en varios programas de televisión si hay un Macron colombiano, hombre o mujer. Y hay diversas tesis, pero dejémoslo ahí. Digamos que en Colombia
en los últimos años ha habido una tendencia a que un outsider, o sea, un Trump, mejor que Trump, menor que Trump, pero un outsider, alguien que no ha estado en la vida electoral, entre al juego político y tenga posibilidades. Lo que explicó el doctor Clavijo sobre Mockus es muy revelador. No es que no haya estado en el juego electoral, estuvo en el juego electoral de Bogotá, pero de otra manera, no con los partidos. Cuando los partidos lo iban a apoyar, él decía, no acepto el apoyo de ustedes, yo con ustedes no me meto. Así. Y bueno, llegó a ser no solamente 2 veces alcalde de Bogotá, sino el personaje político que apareció en algún momento ganándole al candidato Santos. Pero claro, había varios problemas. Confesó que tenía Parkinson, eso no se apreció suficientemente como un tema de sinceridad y transparencia. Y luego estaba JJ Rendón, el asesor político de campañas venezolano, que sabe cómo se hace el juego. Muy bien. Entonces, digamos que ha habido una tendencia. De alguna manera, el presidente Santos es algo eso. El presidente Santos nunca fue elegido para senador, representante, concejal, nunca, ni lo intentó. Con buenas razones, que muy probablemente no hubiera sido elegido. Como muy probablemente estuvo a punto de no ser elegido, como lo demostró Sergio Clavijo. Una de las cosas más interesantes, fíjense los lujos que se puede dar un académico, una de las cosas más interesantes es cómo una persona como el presidente Santos ha podido ser presidente, reelegido presidente, sin tener apoyo popular. Yo diría más, sin ser querido, sin que lo quiera la gente. ¿Cómo es posible eso? Bueno, pues ha sido posible. Sigo. Entonces, digamos que la política tradicional en Colombia, y está clarísimo en lo que mostró el doctor Sergio en las encuestas, ¿cuál es la política tradicional colombiana? Liberales, conservadores. Eso desapareció. Es decir, que el Partido Liberal haya quedado de último en las elecciones las primeras de Santos. Ya en las segundas, como que ni aparecía. Y que ahora, digamos, su candidato, según los datos que nos presentó Sergio, tenga el 0,6%, por favor. Es decir, no existe. Pero es que eso no es lo grave. Lo grave es que ese candidato a quien apreciamos y respetamos y tal, que ese candidato fue el negociador del proceso de paz. ¿Qué dice eso? Lo dejo ahí. Ustedes responden la pregunta. Los profesores formulamos preguntas, no tenemos por qué responderlas. Es nuestro privilegio. En la conclusión probabilística, que créanme que no comparto mucho, pero en la conclusión probabilística que hizo el doctor Sergio, fíjense ustedes que las dos tendencias que ganan son dos tendencias escépticas, por decirlo menos, sobre el proceso de paz. Vargas Lleras y el Centro Democrático. Dejo eso ahí también. Sin comentarios. Miren, bueno, déjenme decirles, yo creo que de alguna manera el presidente Uribe es también un outsider, una persona por fuera del juego. ¿Por qué? Ustedes me dirán, bueno, pues fue senador, sí, fue senador. Fue ministro, no, fue gobernador, fue alcalde. Pero se alejó del proceso de paz de Pastrana, se fue con firmas, no se fue con un partido político, no. Y luego, para la reelección, tampoco quiso apoyo de ningún partido político. Es decir, jugó el juego que juega un outsider, alguien que no quiere contaminarse de lo que hay, que es lo que está en tela de juicio, que es lo que está siendo combatido hoy en todo el mundo. Mire, yo creo que el temario de la campaña
Hoy hemos oído cosas muy interesantes del doctor Iván Duque, de la doctora Marta Lucía. El temario de la campaña, querámoslo o no, va a ser la implementación de los acuerdos de paz, no el proceso de paz, no los acuerdos, la implementación. Y el debate sobre la implementación va a ser mucho más duro, más complejo que el debate sobre el proceso. Ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto con el tema del desarme, ya lo hemos visto con el tema de los niños, ya lo hemos visto con el tema de los miembros de las FARC yendo a las universidades, digamos de alguna manera haciendo política. Señor, ustedes no se han desarmado, ustedes todavía no son... ¿Qué pasa? Y claro, eso produce un desagrado enorme en la opinión pública. Entonces, la implementación va a ser complicada. Digamos que va atrasada. Pero ayer el Kroc Institute de la Universidad de Notre Dame, que por razón de los acuerdos de paz en Colombia tiene la misión de hacer la monitoría de la implementación de los acuerdos, sacó un informe diciendo no, eso va bien. Pero claro, lo hace en comparación con otros procesos de paz. Pero es que los otros procesos de paz son en el África y tal, donde no ha habido instituciones, por favor, ¿no? Es como el tema del dividendo para la paz. Una cosa es calcular el dividendo de la paz en Ruanda, ¿no? Y otra en Colombia, por favor, que ha tenido un desempeño económico serio, respetable, apreciado internacionalmente, y otra en un país sin instituciones. Lo mismo el tema de la justicia, etc. Dejemos ahí. El otro tema, creo yo, va a ser el de la corrupción. Porque lo que hemos oído sobre corrupción, créanme, que no es sino un cortometraje. Lo que se viene es fuerte. Y lo que se viene en la costa atlántica es fuerte. Que es todo el tema español, que ya hoy comienza a asomar en los periódicos y en los medios de comunicación. Digamos que el tema de la AAA, ¿qué es la AAA? Aseo, agua, 3 servicios públicos. Bueno, eso es un desastre infinito. Lo de Electricaribe es un desastre infinito. Y si usted tiene a la costa atlántica sin agua y sin luz probablemente para las elecciones, digámoslo en serio y en broma, y eso afecta a quién electoralmente. ¿Quién tiene el bastión de la costa como propio? Gracias. Sigo. Fíjese usted que uno no tiene que responder las preguntas. Muy bien. Muy bien. Mire, yo creo que el tiempo se va agotando. Uy, Dios mío. Que el tema, 2 minutos, que el tema central político en Colombia, el que me preocupa, el que no me deja dormir, es que en Colombia se rompió el consenso, yo les diría que el consenso fundamental. Una sociedad política está basada en un consenso fundamental. Ese consenso fundamental es sobre unas cosas básicas. A partir de ese consenso, el consenso incluye el disenso, el desacuerdo sobre las cosas que no son tan fundamentales, sobre las cuales podemos estar en desacuerdo y convivir y coexistir sin matarnos. Pero eso está montado, eso es posible porque hay un consenso sobre lo fundamental. Eso es lo que se rompió, no se está rompiendo, se rompió en Colombia. A mí oía una candidata de izquierda que aprecio mucho, que en una tertulia nos dijo, mire, déjense de cuentos, déjense de estar preocupados por la pelea Uribe Santos, déjense. Mire, eso es una maravilla. Por fin se enfrentaron en Colombia las élites, se rompieron los empresarios, por fin vamos a poder ganar. Eso era lo que necesitábamos, por fin. Bueno, créanme que es un problema descomunal para un país tener una ruptura del consenso en una cuestión fundamental. Dice, pero bueno, ¿pero cuál es la cuestión fundamental? ¿No? Pues la cuestión fundamental, esta pregunta sí la respondo, la cuestión fundamental es el tema de la paz. Porque ese es un tema fundamental, es un tema central, ¿no? ¿Cómo es que un país construye
¿no? La convivencia, la reconciliación, ¿no? El rechazo a la violencia. ¿A qué precio? ¿Cómo? El que haya un desacuerdo fundamental, como lo demostró el plebiscito, como lo demostró la elección de 1914, como lo sigue demostrando la retórica política, créanme que es un gravísimo problema para Colombia, porque eso genera la polarización, y es una polarización en torno a ese tema principalmente. Y déjenme terminar llamando la atención sobre otro problema. Hablamos del posconflicto. Señores, posconflicto es un concepto, lo inventó el Banco Mundial, pero para otras situaciones, para situaciones de países que estaban en guerra. Pues que Colombia no estuvo en guerra, perdónenme. Colombia tuvo un conflicto interno que afectó terriblemente a algunos pueblos, municipios, regiones de Colombia, pero aquí no hubo guerra civil como en España, no hubo guerra civil como en Grecia, no, por favor, no. Bueno, entonces, el posconflicto es una noción que se inventó para otro tipo de circunstancias. Posconflicto da la idea de que se acabó el conflicto, de que estamos viviendo después de una situación conflictiva. Y lo que hemos pactado con las FARC no es imaginación mía, no, es lo que yo leo en los acuerdos. Lo que nosotros hemos pactado con las FARC es que cambiamos el conflicto armado, como lo tuvimos, por una maxi conflictividad política, social, económica, étnica. Espero que no religiosa, espero. Y esto que ustedes están viendo en mayo, taxistas, maestros, Buenaventura, el Pacífico, empleados públicos, los guardianes de las cárceles que se dan el lujo de decir, no me mande más presos. ¿Cómo le parece? Bueno, entonces, eso que ustedes están viendo, eso es una pizca, es una pequeña señal de lo que vamos a vivir, porque eso fue lo que se pactó. No se pactó que no iba a haber conflicto, no, se pactó que el conflicto, en lugar de tramitarse violentamente, se tramitaba como protesta social, para lo cual no estamos preparados, como se ha visto, no sabemos manejarla, y finalmente hay que sacar la chequera y girar. Complicado. Porque no estamos preparados para la paz, como no estuvimos preparados para manejar el conflicto. Estuvimos preparados cuando Estados Unidos, cuando el general McCaffrey dijo SOS, Colombia está al borde del desastre, hay que hacer algo. Y Estados Unidos dijo, muy bien, es el Plan Colombia. Es lo que celebramos el 4 de febrero en la Casa Blanca, cuando Obama invitó a Pastrana, Uribe, Santos, digo, venga, celebramos el mayor éxito de 15 años de política exterior de los Estados Unidos, y espero que de Colombia. Bueno, imagínese usted, eso es lo que está roto hoy, eso es lo que está roto hoy, y claro, para eso nos preparamos gracias a esa, no fue que Estados Unidos pusiera toda la plata, puso nada más, nada menos que 10 billones de dólares. Colombia puso 7 veces más, está bien. Pero, finalmente nos preparamos y hubo un resultado que está a la vista. Pero para la paz con maxi conflictividad no estamos preparados y nadie quiere prepararse porque considera que es el posconflicto, que ya todos son ríos de leche y miel. Es eso, Fernando, es eso. 2 minutos para redondear. ¿Sí? Perfecto. Para mí, aparte de que Colombia va a enfrentar esa maxi conflictividad sin estar muy preparada, no están preparados los gremios, las empresas, las universidades, los sindicatos. No hay un partido político que pueda producir un fenómeno como el del Pacífico o el de Buenaventura o como el de los maestros no hay. Los partidos políticos realmente no existen como tales. Las máquinas electorales y tal, y luego unas máquinas de producir votos en el Congreso o en las asambleas o en los consejos, pero es eso.
Pero ¿quién ayuda a manejar la opinión pública? ¿Quién está preparado para manejar la protesta social? En algunos casos totalmente justificada, como en el caso de Buenaventura o del Pacífico. Bueno, mira a los maestros, por favor. Bueno, entonces, algo que está ocurriendo y va a ocurrir es lo que se llama The New Character of War, el nuevo carácter de la guerra. Es un tema que se está estudiando en Pembroke College en Oxford. La directora de estudios de ese programa se llama Annette Idler, británica alemana, cuya tesis doctoral, oye bien, fue la frontera de Colombia con Venezuela y por supuesto con Ecuador, pero principalmente con Venezuela. La recorrió a pie, bueno, estudió todo. Nadie en Colombia sabe más que ella. Cuando mataron a Megateo, apenas si habíamos oído hablar de él, la que escribió el artículo para explicar qué significaba eso fue ella. Eso lo que quiere decir es que en las fronteras colombianas, con Venezuela, con Ecuador, Perú y Brasil menos por la naturaleza geográfica, el Pacífico, Urabá, lo que tenemos es un nuevo tipo de guerra, the new character of war. Eso es lo que ya es descrito, que es una mezcla de guerrilla, narcotráfico, crimen organizado, ¿no? Tráfico humano, tráfico de órganos. No, usted me dice, es una mezcla indescriptible en la cual el comportamiento característico es lo que llama ella arrangements. Son acuerdos, acomodaciones entre los distintos grupos para hacer los negocios, ¿no?, que quieren hacer. Por supuesto, en muchos casos, con violencia. Alguna vez le decía a un ministro de este gobierno, mira, hombre, cómo es todo el tema de la financiación de la guerrilla y tal. Cuando terminé el cuento, me dijo, Fernando, no estás en nada. Y como así, yo ni que había dicho, pues todo. No estás en nada. Dijo, lo más importante de la financiación de la guerrilla no es lo que tú dices, la droga, el oro, la minería ilegal, el coltán. No, Fernando, por favor. Es el contrabando de gasolina desde Venezuela. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Muy amable. Merecidos aplausos, como siempre. Tu visión de país 360 en toda la problemática. A mí me dijeron esta mañana que yo los había asustado. Yo creo que el análisis político que estamos haciendo es que tenemos que despertarnos. Ha sido muy fructífero el día de hoy, pero especialmente diría yo la tarde, donde el despertar político, habiendo entrado en modo electoral, nos debe alertar por el futuro del país.